Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Denuncia la ONU que la ayuda humanitaria que Netanyahu dice que ha dejado entrar en Gaza es demasiado poca y que además no pueden repartirla porque les faltan medios. De los 93 camiones que Israel ha dejado entrar, ninguno ha llegado a su destino. Es la ONU la que viene avisando desde ayer de que hay 14.000 bebés que pueden morir de hambre en los próximos 2 días si esa ayuda no empieza a llegar a la gente que corre un evidente riesgo de hambruna. Anoche, el director ejecutivo de UNICEF en España, Chema Vera, describía en Hora 25 así la situación. Hay bebés que han muerto de hambre y existe alimento, hay 116.000 toneladas que están almacenadas a la puerta, a pocos kilómetros. Es absolutamente indignante el que no se pueda entrar. Lo que estamos exigiendo es que se abran esos corredores humanitarios, que no hablemos de 5 camiones o de 9 camiones, sino que pueda haber un acceso humanitario prácticamente completo. Así le describía a Aimar la situación en Gaza, que es dramática para la población civil, que no es nuevo eso, y sin embargo algo parece que haya empezado a cambiar, por lo menos en Europa, que empieza a moverse para presionar al gobierno de Netanyahu. Claro, y esto nos va a llevar a las preguntas clave en este momento. ¿Servirá de algo esa presión diplomática? ¿Hay manera de que Netanyahu frene la masacre justo cuando acaba de anunciar que está dispuesto a tomar la franja? Sastre, buenos días. Buenos días, Marcelo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así que empecemos por Europa, que dio ayer el paso de advertir, de momento es eso, una advertencia de que está dispuesta a revisar su tratado de asociación con Israel. Nos vamos en directo hasta Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para preguntarnos qué consecuencias puede tener este paso. Bueno, la consecuencia inmediata de este momento es presionar al gobierno de Netanyahu, lanzar el mensaje de que ya existe una mayoría sólida de capitales que apuestan por revisar el acuerdo, y la consecuencia última sería la suspensión temporal o parcial del mismo, pero esto es todavía un escenario lejano, además de más complejo, porque sí requeriría la unanimidad de los 27, pero de momento lo que tenemos es este movimiento inédito. Fuentes diplomáticas confirman que al menos 17 países han conseguido que la Comisión responda a la pregunta de si Israel cumple sus compromisos en materia de derechos humanos, que es una de las cláusulas y que es una de las condiciones por las que se rige este acuerdo. En este bloque tenemos a países tradicionalmente con un tono comedido con Netanyahu, como Polonia o Austria, y tenemos también a países como Suecia, que han planteado incluso sanciones a miembros de su gabinete. También la propia alta representante elevaba el tono ayer contra Israel. Pedía el acceso de la ayuda humanitaria, decía que la situación es insostenible y catastrófica. Enrique, gracias. A vosotros. Asistimos a cierto alineamiento entre la Unión Europea y Londres, como si quisieran restañarse algunas de las heridas del Brexit. También lo hay en este asunto, porque justo ayer el gobierno laborista del Reino Unido paralizó las negociaciones con Israel para un futuro acuerdo de libre comercio. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, dijo que lo que está haciendo Israel está moralmente mal, es injustificable y tiene que detenerse. Y si no, advertía de más medidas. Aunque puestos a hacernos la pregunta de qué puede frenar a Netanyahu, hacer que reconsidere su estrategia de matar con bombas o matar de hambre a la población de Gaza, es evidente que aquí lo fundamental es lo que vaya a hacer su principal socio, que es Donald Trump, y que se ha definido como el mejor amigo de Israel, Bayo. Pero cuya administración, según cuenta esta semana el Washington Post, ha dejado saber en Netanyahu que la paciencia no es infinita, que existe un riesgo de abandono, y es textual, si la ofensiva en Gaza se intensifica sin límite. El presidente Trump tiene la influencia necesaria para cambiar la situación en Gaza, afirma el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, confiando en que la presión del estadounidense fuerce la mano de Netanyahu. En paralelo, en Washington, varios senadores reprochaban ayer a Marco Rubio, el secretario de Estado, su tibieza con Israel. Ni una sola vez ha exigido en público a Netanyahu que cese ante el bloqueo de la ayuda humanitaria, decía el demócrata Chris Van Hollen, mientras Rubio seguía defendiendo la postura oficial, que la culpa de las atrocidades en Gaza la tiene Hamás, a pesar de que su departamento ha negociado con esa organización la liberación de un rehén estadounidense, una negociación al margen de Netanyahu. Puede que crezca la presión internacional, pero el gobierno de Israel ya ha hecho saber que va a seguir con sus planes. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y el hecho es que esta madrugada ha seguido atacando Gaza. Sin descanso y con especial intensidad también esta mañana sobre Han Yunis, la localidad del sur de Gaza que ordenó evacuar el lunes. El jefe del ejército avanza que irán a más, que la incursión terrestre va a ir tomando más territorio de la franja.
y defiende que la ofensiva en marcha cumple con la legalidad internacional. Nadie apea a Israel de la idea de estar haciendo lo correcto y desprecia esos últimos movimientos de Reino Unido y la Unión Europea. Criticar a Israel es reforzar a Hamás, respondía anoche el Ministerio de Exteriores israelí. El editorial de Jerusalem Post les acusa esta mañana de no entender que Hamás utiliza a los gazatíes para demonizar a Israel. Además, Netanyahu se ha levantado de la mesa de negociación, ha ordenado el regreso de su delegación en Doha y apunta a Irán. La CNN cuenta que Estados Unidos dispone de información de sus servicios de inteligencia que sugieren preparativos para un ataque contra instalaciones nucleares iraníes. Según esa información, que ataque o no y el alcance del ataque dependerá probablemente del resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Pues todo este escenario cada vez más complicado veremos en menos de una hora en qué se traduce en el Congreso. Hoy hay sesión de control. Ayer... Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. Ante una masacre como la que estamos viviendo, escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos dan muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo. Poca broma con estas cosas. Eran Alberto Núñez Feijóo y la ministra portavoz Pilar Alegría. Hoy comparece el ministro Marlaska en el Congreso para hablar del contrato que firmó con una empresa de Israel para comprar millones de balas. Contrato que el gobierno canceló después de que lo destapáramos aquí en la SER. Ayer el PSOE votó a favor de la iniciativa que habían presentado sus socios de izquierda en el Congreso para vetar la compra de todo material militar a Israel. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. El Ministerio de Economía, lo contabas ayer por la mañana, había informado en contra de esa iniciativa y de hecho los socialistas advierten de que será difícil que pueda cumplirse en esos términos, pese a su voto a favor. Sí, el PSOE apostó finalmente ayer por apoyar esa propuesta de embargo total de material militar a Israel, aunque ya anticipan una tramitación muy compleja y rebajan expectativas porque dudan de su encaje legal. Pero aún así, en Moncloa tenían claro que no podían permitirse un voto en contra que distorsione su compromiso con la causa palestina, ahora que Sánchez se está volcando en endurecer su posición contra Israel. El presidente lleva días poniendo el foco en este asunto y multiplicando sus movimientos internacionales. Eso sí, los socialistas tuvieron que afrontar ayer un duro debate con reproches de sus socios que dudan de su compromiso real. Sí, por la mañana se dice una cosa, pero por la tarde luego se hace otra. Lo que parecía valiente comienza a parecer falaz y comienza a parecer hipócrita. Era Gerardo Pisarello de Sumar. Uno a uno sus aliados, los aliados del gobierno, les reprocharon que sigan manteniendo contratos con Israel. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Esa iniciativa que ayer aprobó el Congreso, ¿qué implica realmente? Es decir, ¿qué contratos militares mantiene España con Israel y qué va a pasar con ellos? Bueno, hay varios contratos que podrían verse afectados, en especial uno, un contrato vigente hasta 2027 con una empresa israelí con sede en Haifa, la compañía Rafael Advanced Defense System, por un valor de 207 millones que tendrían que anular si este embargo entrase en vigor. Defensa entiende que no le afecta porque no es armamento, alegan que es un sistema electrónico, un sistema de guiado láser para que los nuevos cazas Eurofighter mejoren la precisión de sus disparos, pero la realidad, Ángels, es que el texto que se tramitó ayer en el Congreso también afecta a estos modernos sistemas de rastreo de objetivos. Otro de los contratos que se habría afectado por este embargo sería el suministro de 168 lanzamisiles contra carro Spike. Se lo hemos comprado a Paptecnos. Defensa alega que es una empresa española, pero la realidad es que precisamente es la filial en nuestro país de la compañía israelí Rafael, de la que hablábamos antes. De hecho, es su proveedor tecnológico y por eso el embargo también le afectaría. En total, hay cerca de 46 contratos que podrían verse afectados por este embargo. Bañuelos, Ana, gracias. A vosotros, un abrazo. hasta Y luego. de la guerra de Ucrania a esta última hora cuenta ahora mismo la agencia rusa TASS que Vladimir Putin está visitando la región de Kursk, el territorio ruso en el que se infiltraron durante meses las tropas ucranianas hasta su expulsión hace algunas semanas. Con esta visita, Putin, el Kremlin, quiere simbolizar que ha reconquistado esa región. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Dirigentes del PP defienden los intereses de una empresa minera de Australia que está reclamando al Estado 920 millones. Esta compañía tiene un litigio con España porque quiere explotar una mina de uranio en Salamanca y representantes del Partido Popular han planteado la conveniencia de abrir esa explotación para extraer uranio en nuestro país. Información de Miguel Ángel Campos.
Por primera vez, dirigentes del Partido Popular se han manifestado en público a favor del proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Lo hizo la semana pasada en Antena 3 el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, sin que mediara pregunta específica al respecto. El gobierno ahoga la energía nuclear, esta es nuestra opinión, por dos vías. Una, imposibilitando la extracción de uranio. En España existen en torno a 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca. Y también en el Parlamento Europeo, la diputada popular Susana Solís criticó que el gobierno haya denegado la autorización al yacimiento de uranio de Salamanca. Estas reclamaciones públicas de dirigentes del PP a favor de esta mina salmantina de uranio, ubicada en el Retortillo, tienen lugar al mismo tiempo que la empresa que la pretende explotar, la australiana Berkeley, litiga contra España para reclamar casi 1.000 millones por impedirles abrir la mina. Además, se da la circunstancia de que Berkeley fichó en 2022 a un exalto cargo de los gobiernos de Rajoy, el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, precisamente para desatascar el proyecto aprovechando sus contactos políticos. También el exalto cargo del PP, Manuel Lamela, ha hecho lobby a favor de la mina de uranio de Salamanca ante la Unión Europea. El PSOE ha denunciado ante la Policía Nacional a un senador del Partido Popular que ayer en el Pleno se acercó al escaño de la vicepresidenta Sara Agesen y le dejó una bolsa con arena de la bahía de Portmán, en Murcia. Este senador estaba denunciando que a esa bahía han llegado residuos tóxicos de una mina cercana. Por favor, señor. ¿Qué ha ocurrido? Este fue el pasaje. El PSOE ha pedido a la policía del Senado que analice si la arena que había en esa bolsa es tóxica. El secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, salió ayer a reaccionar a las informaciones que aseguran que la UCO está ultimando un informe que le apuntaría a él por el presunto cobro de comisiones. Ese informe no se ha visto todavía, pero como se están publicando cosas, Cerdán compareció ayer para negar cualquier delito o cualquier relación con la trama Koldo. Sí que admite que hizo preguntas sobre obras al Ministerio en la etapa de José Luis Ábalos, pero que eso, dice Santos Cerdán, es lo normal en un diputado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Santos Cerdán enmarca en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales y orgánicas cualquier conversación que pudiera tener con Ábalos y con su principal asesor sobre contratos de obra pública. Como diputado de Navarra he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. El número 3 del PSOE, que desmiente cualquier vinculación con la trama corrupta que presuntamente lideraron Ábalos y Koldo García desde el Ministerio de Transportes. Todos son mentiras y además está en manos de los abogados. Los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que hayan cometido un delito también. Los socialistas acusan al PP de utilizar esas insinuaciones falsas como elemento de desgaste y arma de oposición. Hoy tiene que declarar ante el juez del caso Koldo el exdirector del gabinete de Reyes Maroto cuando ella era ministra de Industria y también Claudia Montes, que fue Miss Asturias y que según la UCO pudo haber sido contratada irregularmente en una empresa pública por influencia de José Luis Ábalos. Ayer el juez imputó a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación en dos empresas públicas, en este caso de Jessica Rodríguez, que fue novia del exministro y que ella declaró que la contrataron aunque en realidad no hacía nada. Un estudio que publica la revista The Lancet ha intentado hacer un retrato de los adolescentes del planeta. Fuman menos de lo que hacían generaciones anteriores, tienen más estudios y acceso a educación, pero en los últimos 20 años su salud mental ha empeorado y tienen mayor riesgo de sufrir obesidad o contraer el VIH. Javier Ruiz Martínez. Si no se toman medidas para 2030, si no hay voluntad política, la mitad de los adolescentes del mundo vivirán en países en los que su sistema sanitario y social les pone en riesgo de sufrir problemas de salud que podrían ser evitables. Es la conclusión principal del segundo metaanálisis en 20 años que han hecho expertos en adolescencia para The Lancet. 1.100 millones de adolescentes del mundo viven en países donde les amenazan problemas de salud prevenibles y tratables como el VIH, el embarazo precoz, el sexo sin condón, la depresión, la obesidad o la mala nutrición. Los retos no son pequeños. En 2030, 464 millones de adolescentes tendrán sobrepeso y la obesidad ya se ha multiplicado hasta por 8 en algunos países desarrollados de Oriente Medio y Asia.
Rusia en las últimas 3 décadas. Las tasas de tabaquismo y consumo de alcohol han disminuido y ha crecido la presencia en educación secundaria y universitaria de las mujeres jóvenes. La Comisión de Expertos de The Lancet pide a los países invertir en la salud para salvaguardar nuestro futuro colectivo. El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido explicaciones al gobierno de España por lo que ha calificado como un acto de represión en la detención violenta de una migrante colombiana en Valencia. Petro ha compartido este vídeo en el que se ve cómo varios agentes golpean con sus porras al menos 2 personas, una de ellas una mujer a la que reducen por la fuerza tras increpar a los policías. En lugar de luchar contra la crisis climática, dice Petro, las sociedades blancas inician unos progromos contra los migrantes. Y además, en México, un hombre armado ha matado a balazos a la secretaria particular de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, también a un asesor de esta. Ocurrió ayer a plena luz del día y en una avenida del centro de la capital. En un vídeo captado por las cámaras de seguridad se ve cómo el asesino se coloca frente al coche donde viajaban ambos funcionarios. Y una noticia que tiene que ver con este grupo: Pilar Gil ha sido nombrada por unanimidad consejera delegada de Prisa Media, que es el grupo editor de la cadena SER. Jordi Fàbrega. Pilar Gil ha sido elegida consejera delegada de Prisa Media por unanimidad, un cargo que compaginará con la vicepresidencia del Consejo de Administración de Prisa, de la que además es consejera ejecutiva. Gil entró en el grupo en el año 2000 y hasta ahora ocupaba el cargo de directora general financiera, una posición que pasa a ocupar Javier Ruiz, el hasta ahora director de Control de Gestión y Riesgos. La nueva consejera delegada de Prisa Media se ha marcado como objetivo que los medios del grupo sean la referencia global de la información y el entretenimiento en español para todas las generaciones. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Eduardo Madina, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.